La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es jueves 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor. Leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículos del 22 al 40. Hoy, 2 de febrero, fiesta de la presentación de Jesús. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y ofrecieron como sacrificio un par de palomas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, que es luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: «Este niño será ocasión de caída o elevación de muchas personas en Israel. Será un signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma. Con ello quedarán al descubierto las intenciones de mucha gente». Había también una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Se casó joven y vivió 7 años con su marido. Después quedó viuda hasta los 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó también en el templo en aquel momento, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Esto es palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, ¿qué les parece? ¿Ocurrieron los hechos tal como los cuenta este Evangelio? Posiblemente no. Probablemente fue un hecho sin relieve social, uno de tantos niños que llegó a circuncidarse y su madre a purificarse de la mancha ritual que, según las ideas de aquel tiempo, había recibido con el parto. Y sin embargo, aquel fue un momento estelar en la historia religiosa, con gran relieve religioso. No hay que pensar que sus padres lo supieran, como se ve pocos versículos después, cuando el niño se perdió en el templo y sus padres no entendieron su explicación. Son relatos del evangelista, de un enorme contenido revelatorio. No ocurrió nada especial, pero ocurrió lo más grande. Llegó él al templo y empezó otra época religiosa, un tiempo nuevo en el que termina la profecía de la primera alianza, aunque todavía falta la actuación del Bautista. Un tiempo más profundo, más espiritual, que iniciará también el judaísmo a su modo al encontrarse sin templo después de su destrucción.
La primera profecía termina aquí con dos profetas, un hombre y una mujer, que han visto con la fe la novedad soberana que está ocurriendo en aquel gran acontecimiento escondido, y sienten que ha llegado el fin del primer tiempo de la historia de la salvación. Es el Espíritu quien ha urdido aquella trama y ha inspirado a aquellos dos profetas la decisión de ir al templo en aquel preciso día y en aquella precisa hora para dar solemnidad profética a aquel hecho sin relieve. Sin relieve decimos, pero habría que decir sin relieve social. Y se despiden, ya pueden morir en paz, porque han visto con sus propios ojos al esperado de los siglos. Y despiden a la primera alianza. Es el mismo Espíritu que conducirá a Jesús y a los primeros discípulos en sus misiones respectivas. Pero es una despedida en claroscuro, porque al mismo tiempo anuncian que aquel acontecimiento no será una novedad de color de rosa, sino que habrá discusión sobre aquel niño. Unos lo aceptarán y resucitarán con él, mientras que otros no lo aceptarán y caerán. Aquel niño será un signo de contradicción, y a su madre se le partirá el alma con aquella situación contradictoria y dolorosa, sumándose así a la cruz de su hijo. Y la cruz culminará en la resurrección, pero continuará en los discípulos del niño con mártires y resurrecciones innumerables. El autor aprovecha el relato para mostrarnos que los padres de aquel niño eran unos piadosos israelitas, fieles cumplidores de la ley que dice: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y que manda presentar en el templo por la purificación de la madre un cordero o dos pichones si no les alcanza para un cordero. Era la obediencia total a la voluntad de Dios de María y José, realizada con la ofrenda de los pobres. Después de aquella fulgurante revelación, los tres se sumergirán en la vida oculta de Nazaret, su ciudad, y el niño irá creciendo, se fortalecerá llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estará con él. Ojalá nos visite Jesús y abra en nuestros corazones un tiempo nuevo de luz, aunque haya también cruces, hasta que llegue el tiempo de la luz sin sombras. Plegaria, sin brillo pero con resplandores. Llegó sin que ninguno lo esperara, sin que nadie saliera a recibirlo. ¿Pero acaso podían esperarlo si aterrizó de incógnito en la tierra y caminó de incógnito por ella hasta que lo sacó de su silencio la hora de Dios? Pero es verdad que lo esperaban. Todo Israel ansiaba su venida, y estaba todo el pueblo dentro de aquel tiempo cuando él entró en los brazos de su madre. Y si los ojos no lo ven, lo ve la fe. Descubre a los profetas Ana y Simeón, sabe que en ellos dos está Israel entero recibiéndolo. Sabe que está llenando aquel histórico momento del brillo que los ojos no le pueden dar. Y sentimos que el templo ya cumplió su misión, porque ha llegado el verdadero adorador, el que enseña a adorar a Dios con obras de verdad y con espíritu. Y de súbito suenan las trompetas como un solemne adiós, mientras aquellos muros caen piedra a piedra para dejar espacio al que es mayor que el templo. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Patchiloidi en Evangelio Vivo.